Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en un nuevo encuentro de Soy Católico, una charla entre hermanos. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, gracias a Dios. Hola amigos, aquí estamos para seguir conversando entre hermanos. Bien, en el programa anterior estuvimos hablando, insinuamos, cuando empezamos a hablar del credo de los apóstoles, de que hicimos un acercamiento de dónde había salido el credo de los apóstoles, un poquito qué significaba el credo, cosa que después vamos a seguir haciendo, profundizando. Sí, claro. Y hoy lo que vamos a hacer es tomar la primera afirmación. Vos habías dicho algo muy lindo, que eran esas tres palabritas que nos hablaban del Padre. Entonces hoy vamos a hablar: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese va a ser el esquema con el que vamos a trabajar en el día de hoy, como en tres bloques. Primero, creo en Dios Padre. En el segundo bloque vamos a hablar como Todopoderoso. Y en el tercer bloque, Creador del cielo y de la tierra. Así que, sin más, vamos ahora a empezar con nuestro programa. Y como habíamos dicho, vamos con nuestro primer bloque: creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Fíjense, recuerden que en el programa anterior decíamos que son verdades muy pequeñas en palabras, pero un terrible significado, ¿no? Decir creo en Dios Padre, podríamos quedarnos ahí años hablando de qué significa decir Padre, ¿no? Pero fíjate vos, Sergio, que el credo comienza ya con una señal de identidad. Solamente el cristianismo puede hablar de Dios Padre porque así lo vino a revelar Jesús. El Antiguo Testamento no le da el cuero para decir que Dios es Padre, ¿no? Obviamente tienen otros conceptos, ¿no? El Dios todopoderoso, misericordioso, lento a la ira, rico en misericordia, ¿no? Pero no alcanzan a hacer la afirmación del Padre. De hecho, en todo el Antiguo Testamento no hay más que 10 o 11 citas donde a Dios se lo compara con un Padre, pero nunca como vino Jesús y dijo el Padre. Cuando ustedes hablen con Dios, díganle Padre. Que de hecho fue el motivo de la condena de Jesús, es él proclamar que es hijo de Dios. Sí. No solamente dice que va a destruir el templo, sino que se dice hijo de Dios. Claro. Ahora, es un principio de la teología también, esto de conocer a Dios a través de lo que hace, claro, a través de la creación, ¿no? Porque no tenemos una revelación total, obvio, sí, de Dios, y conocemos al otro a través de Jesús, y conocemos a Dios a través de Jesús, ¿no? Y de las obras de Dios, ¿no? Es decir, conocemos lo que Dios es por lo que hace, y entonces obviamente dentro de 2 minutos vamos a hacer la afirmación que Dios es creador. Esa es una nota que nos describe cómo es Dios en sí, ¿no? Por eso cuando hablamos de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, podemos conocer a la Trinidad por lo que se ve afuera, ¿no? Sabemos que el Padre envía al Hijo y que el Padre y el Hijo envían al Espíritu. Entonces ahí sabemos que en Dios hay una Trinidad de amor hacia adentro. ¿Pero por qué? Vemos lo que hace en la historia. Por eso volvemos al viejo concepto de la revelación, ¿no? Palabras y acciones de Dios que se acercan a los hombres para revelarse, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, es decir que Dios es Padre. Yo creo que el credo comienza con una afirmación auténticamente cristiana. Esto es propio del cristianismo, que Dios es Padre. Padre, y después agregamos Todopoderoso, ¿verdad? Indudablemente que cuando hablamos del Espíritu Santo también estaríamos en esta misma situación de poder entender al Espíritu Santo o de poder tener un acercamiento del Espíritu Santo a través de lo que hace. Claro, sí. A través de sus frutos, de los frutos que van a dejar. Fíjense que con el Padre y con el Espíritu nos resulta un poquito más difícil que con el Hijo, porque el Hijo se hizo hombre y porque los evangelios nos cuentan algunas cosas de Jesús que nos permiten un acercamiento más natural, por así decirlo.
Hablar del Padre, hablar del Espíritu nos resulta un poco más difícil porque sus obras son, digamos, son más difusas, si se puede usar la palabra, ¿no? Teniendo en cuenta también que nosotros cuando hablamos de las obras de Dios hacia afuera, siempre es una obra de la Trinidad. Más allá de que nosotros le apropiemos conceptos, ¿no? Cuando decimos que el Padre crea, que el Hijo salva, que el Espíritu santifica, en realidad le estamos apropiando a una de las personas de la Santísima Trinidad una acción que es de la Trinidad, porque siempre que Dios obra hacia afuera, obra todo Dios, ¿no? Sí, dentro de esta serie de programas que vamos a hacer con esta primera parte del credo, indudablemente en un momento nos toca tener alguna idea de la Trinidad. Claro, o sea, indudablemente que es importante para nosotros esto, y como siempre decimos, ¿no? Que en este programa lo que queremos es ayudarnos en la fe, no solo tener un andamiaje de conocimientos, sino también de vivencias. Claro. Entonces, que también nos vaya ayudando a esto de ver a Dios como papá, como padre. Si bien es cierto, en nuestra naturaleza humana, por ahí a muchos hermanos les cuesta y les va a costar, porque bueno, el padre biológico que le ha tocado, o padre del corazón, depende, muchas veces indudablemente le queda lejos de Dios, pero tener en cuenta como en Dios como ese padre ideal, porque Él es perfecto. Claro, ¿no? El Padre, ¿no? El Padre. Nosotros tenemos un Padre con todos sus límites, ¿no? Dios es el Padre por antonomasia, ¿no? Así que en esta primera parte estamos viendo a Dios Padre, a Dios que es tu papá, que es mi papá, en Jesucristo. Claro, Así. claro. Sí. ¿Sí? De hecho, lo dice muy hermosamente la liturgia, ¿no? Dios nos ha engendrado como hijos de la luz. Decía este fin de semana justo, ¿no? Dios nos ha engendrado como hijos. Hablamos del Padre adoptivo para distanciarnos de Jesús. Jesús es el Hijo unigénito, ¿no? Nosotros somos hijos adoptados, ¿sí? Cuando hablamos de adopción, estamos pensando en una categoría distinta a la de Jesús, porque ni vos ni yo podemos igualarnos a Jesús. Él es el Hijo por antonomasia, nosotros somos por adopción, ¿sí? Cuando usamos la palabra hijos adoptivos, no es para menospreciarnos, al contrario, es para reconocer que ese título no nos viene dado por nuestra naturaleza, sino porque Dios lo decidió. Dios te quiso como hijo, por eso nos adoptó, ¿no es cierto? Hermoso. Muy buena esto de tenerlo claro, ¿no? De que somos hijos adoptados, de que somos hijos hijos del corazón, ¿no? Qué linda esa palabra. Claro. Cuando se habla justamente de esto, somos hijos del corazón de Dios, del corazón más grande que podemos imaginar y más grande de lo inimaginable. Vos sabés que algunos teólogos prefieren hablar de que nosotros somos hijos en el Hijo, ¿no? En Jesús hemos sido adoptados. De nuevo, vos lo insinuabas el otro día con el tema de la imagen, ¿no? Dios, cuando nos hizo, tomó como imagen a Jesús. Bueno, también a la hora de adoptarnos, cuando el Padre te mira a vos y me mira a mí, ve a su Hijo, ve a Jesús en vos y en mí. Entonces dice, ese es mi Hijo. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Y habiendo tenido un acercamiento de lo que es Dios Padre, que es mínimo, claro. Mínimo lo que hicimos, Sí. La segunda proclama del credo, entonces todopoderoso. Claro. El Dios todopoderoso, ¿sí? Y aquí entramos a un tema también, digamos, que es apenas enunciar la idea, ¿no? Pero fíjate vos, el tema de el Dios todopoderoso, porque es el único que puede crear de la nada, digamos, todopoderoso en este sentido, en que solo Él podía hacer algo que no existía, comenzar a hacer, ¿no? Es decir, como principio creador, el Padre, porque nosotros creamos cosas pero nunca de la nada, siempre partimos de algo que nos da la naturaleza, que nos da la tierra, que nos da, ¿no? O que otro ya creó. Entonces,
solo Dios crea de la nada y por eso la imagen, la expresión todopoderoso. Bueno, sabemos nosotros que en el Génesis tenemos dos relatos de la creación. Tenemos el segundo relato que es más moderno que el primero, donde se habla. No, el segundo es más antiguo. El segundo es más antiguo. Sí. Más antiguo. Donde nosotros leemos de que Dios crea desde la palabra. Dios lo quiso, lo dijo y esto es justamente la creación. La palabra pronunciada que se va haciendo existencia, ¿no? Sí. Y yo creo, Sergio, también, aunque lo mencionemos por arribita, el tema del Todopoderoso plantea un gran problema para la humanidad, que es el tema del mal. Y no solamente un problema filosófico para pensarlo, sino un problema real. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué se me muere mi ser querido? ¿Por qué Dios no me salvó a esa persona que yo quería que esté acá y no está, ¿no es cierto? Un gran tema, ¿sí? Y es justamente, digamos, el gran escollo a resolver por la fe, ¿no es cierto? Sí, porque justamente, digamos, hoy por hoy el mundo duda de la existencia de Dios porque justamente... porque existe el mal. Porque existe el mal, ¿no? Vos sabés que ya lo planteaba un filósofo epicuro allá por el siglo III a.C., tiene una frase tremenda. Él dice, Dios o no puede evitar el mal o no quiere evitar el mal. Entonces Dios es impotente y por lo tanto no es Dios, o es cínico y por lo tanto tampoco es Dios, ¿no? Él lo planteaba así, terrible, y como planteo filosófico es, como decís, el gran escollo, ¿no? Sí. Y fíjate vos que ni siquiera el Antiguo Testamento puede resolver esa cuestión. Solamente el Nuevo Testamento y solamente la resurrección de Jesús empieza a encontrar una respuesta al problema del mal. Pero que no es un camino corto. Hay un teólogo gallego que dice que para encontrar una respuesta al mal tenemos que hacer el largo camino del discernimiento. ¿Por qué? Porque justamente el mal forma parte de nuestra naturaleza porque somos materia y somos finitos. Es decir, el gran problema es la muerte. Ese es el gran mal, ¿no? Y todo lo otro que está antes de eso. Entonces, pero que tiene que ver con nuestra materialidad y con nuestra finitud, ¿sí? Cuando se pueda resolver esas dos cuestiones, se resolverá el problema del mal. Y solamente lo resuelve la resurrección. Y desde el punto de vista de la historia de la salvación, nosotros aprendemos que justamente el pecado es algo que está fuera de la naturaleza del hombre. Claro. Por eso duele. Siempre ponemos un ejemplo, que es como cuando nosotros andábamos descalzos, cuando éramos chicos y andábamos descalzos, o cuando andamos descalzos en algún lugar y pisamos una espinita, un abrojito, por ejemplo, nos duele. ¿Por qué? Porque es algo que es ajeno al cuerpo, ajeno a nuestra naturaleza y tal como una enfermedad que nos provoca malestares, el pecado produce lo mismo porque no es natural del hombre. Entonces, fíjense, podríamos decir que el gran poder de Dios es quitar el mal del hombre. Claro, sí. Y por eso, y ahí es donde volvemos a afirmar que Dios es todopoderoso. Solo Dios podrá librarnos del mal y del gran mal que es la muerte. Fíjate, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que pasa es que chocamos con la realidad de hoy. Yo quiero que hoy Dios me salve de la muerte. Y ahí entramos a otro tema peliagudo también, que es las leyes de la naturaleza, ¿no? Las leyes de nuestra humanidad, que nos enfermamos, que nos agarra un virus, que nos agarra el coronavirus y nos enfermamos, que podemos morirnos, ¿no? Sí. Entonces ahí viene la gran objeción a Dios. ¿Por qué Dios no me salvó a mi familiar, a mi amigo? ¿Por qué Dios no me saca este dolor? Y ahí está todo el tema de Dios que respeta las leyes de la naturaleza, pero que al mismo tiempo, como es todopoderoso, puede hacer un milagro. ¿Y por qué Dios no lo quiere hacer? Entonces ahí entramos a dar vueltas en nuestro corazón y en nuestra cabeza, ¿no? Indudablemente que en estos días
mientras estamos haciendo el programa, estamos sufriendo una pandemia mundial, justamente han surgido muchas, por ahí algunas ideas apocalípticas, ¿no es cierto? Algunas ideas en que esto es un castigo de Dios, Claro. que esto es como algo que se merece el hombre por su maldad. Y está bueno que nosotros podamos saber, y desde este lado, desde este programa también, dar un poquito de luz desde nuestra fe católica, de que no es posible de que Dios nos castigue. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice Pablo, ¿no? Dios es amor. Y entonces no es posible de que Dios castigue. Entonces está bueno también ir rompiendo esa estructura que se nos fue dando, esas matrices que nos han ido como incorporando, de que bueno, que si me porto mal merezco el infierno. En realidad yo merezco no salvarme si no opto por Dios. Claro. ¿No? Entonces podríamos poner aquí algo interesante, como sacando alguna reflexión, alguna idea de entre casas, por decirlo así, de que el poder de Dios está en hacer que nosotros seamos capaces de optar por Él nuevamente. Y fíjate, el único límite al poder de Dios es nuestra libertad. Y Dios es tan poderoso que nos creó libre y respeta esa libertad, aún con el riesgo de que le digamos que no. Ahora, una idea que tiene que haber pasado por la cabeza de muchos, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios, si sabía de que el hombre le iba a fallar, no le cortó lo dice, la libertad de acción? Claro. ¿No? ¿Por qué dejaría de ser Dios? Porque además es uno de nuestros rasgos de imagen y semejanza. La libertad de Dios, hemos heredado la libertad de Dios. Y hasta Dios la respeta. Es tremendo, tremendo. Más de uno hablando justamente con personas así, con amigos, a veces charlando algunas cosas que por ahí se nos da por hablar de alguna cuestión trascendental. Alguien me dijo un día cuántos dolores de cabeza Dios se hubiera evitado, ¿no? Si él hubiera pero es lo mismo que haces vos como padre con tu hijo. Digo, ¿cuántos dolores de cabeza te hubiera evitado si tu hijo siempre hiciera lo que vos le decías? Y no lo hace. Entonces, en definitiva, de nuevo, volvemos al padre. Yo creo que a veces Dios nos mira irnos y Dios dice, pero mirá, loco, te vas a equivocar, vas a tener que volver, pero nos deja ir. Una explicación que podríamos encontrar y que se me ocurre en este momento es el himno del amor de San Pablo, ¿cierto? El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Todas estas cuestiones que hacen a lo que es el amor, ¿sí? Si Dios es amor, creo que es comprensible de que dentro de todo lo que pasó y lo que pasa en el mundo, sean oportunidades para que podamos experimentar la redención y el amor de Dios. Claro, por eso una respuesta cristiana al mal es que más allá del mal, y más allá de que el mal a mí me vaya a hacer mucho daño, me hace y me lo va a hacer, está Dios, ¿no? Entonces, el cantar de los cantares dice, porque el amor es más fuerte que la muerte. Y ahí tenemos una afirmación súper cristiana de la respuesta al problema del mal. El Todopoderoso respeta las leyes de la naturaleza, respeta mi libertad y sin embargo está al final del camino para ofrecerte ese abrazo que le va a dar sentido a todo el dolor previo, ¿no? Una pregunta que seguro se siente en el aire, que puede surgir, es si nosotros tomamos la creación tal como nos relata la Biblia. Bueno, ahí ya nos metemos en la tercera idea, ¿no? Todopoderoso creador del cielo. Lo dejamos para el próximo. Me parece que nos va a llevar más tiempo poder charlar. Y en el bloque anterior, justamente, hicimos la pregunta del millón. Claro. Fe y ciencia.
Claro, fe y ciencia, ¿no? A ver, en definitiva es, si la creación es como lo dice la Biblia, como lo leemos en el Génesis en el capítulo 1 de una creación en una semana, ¿no? O si es lo que nos dice la ciencia, donde nuestros gurises por ahí le enseñan que el mundo tiene 15.000 millones de años, a partir de la teoría del Big Bang y la energía que se concentra y que se dispersa y se enfría y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, generalmente la gente piensa que hay una oposición, o sos científico o sos bíblico, y la verdad es que no hay oposición, Sergio, porque en definitiva se trata de dos preguntas distintas. La ciencia se pregunta cómo surgió el universo, y la Biblia pregunta quién lo hizo. Estamos frente a dos respuestas. Por eso es que hay científicos muy serios que obviamente sostienen la teoría del Big Bang y el posterior desarrollo del universo, y aún así creen en Dios. De hecho, Stephen Hawking, él dice, la teoría del Big Bang todavía no me niega la posibilidad de que en el comienzo de ese Big Bang esté Dios. Y esto es lo maravilloso. Para algunos que de qué están hablando, hay una teoría de que dice que dos grandes masas, dos grandes cuerpos celestes, ¿no? De materia y antimateria, chocaron, y que a partir de ahí se va dando todo el universo, y que el universo en expansión son todos los restos de esa Big Bang, la gran explosión. Claro, la gran explosión que dan. Pero, ¿y quién nos hizo chocar? Y claro, por eso te digo, decir, a ver, nosotros no sabemos de ciencia, no podemos responder a los 15.000 millones de años que dice la ciencia. Nosotros lo que queremos reafirmar es que esa creación es obra de Dios. Porque en definitiva, fíjense, hay tres teorías, ¿no? O viene de arriba, Dios creó, o viene de abajo, el mundo se hizo solo, producto del azar y de la casualidad, o todo es Dios. Sería un panteísmo la tercera respuesta, ¿no? Nosotros afirmamos que Dios creador hace el acto creador porque crea el mundo para que participe de su amor. Fíjense qué maravilla. Y después, bueno, la ciencia nos dirá cómo se hizo y a lo largo de cuántos miles de millones de años y todas esas cosas que nosotros obviamente escuchamos eso y nos quedamos patitiesos, ¿no? Porque no sabemos casi nada. Por eso tampoco podemos contraponer el evolucionismo y tantas otras de las distintas teorías que hay, ¿no? Indudablemente que es un tema apasionante, pero alguien escribió que el hombre, como es parte de la naturaleza, le va a costar bastante tiempo y desarrollo como hombre en sus pensamientos para poder llegar a discernir a la naturaleza. Claro, porque además, digamos, a ver, cuando uno escucha esos descubrimientos científicos, ¿no? Cuando uno se mira a sí mismo y dice, es una máquina tan perfecta la persona, que digamos que me duele el hígado y me duele la oreja, ¿no? Digo, esa perfección, bueno, para nosotros tiene una mente creadora, un espíritu hacedor, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creándonos para que participemos de su amor. Y fíjate vos, Sergio, que todas las grandes culturas tienen mitos de cosmogonía, mitos de origen, ¿no? Sí, pero fíjate que en la mayoría de los mitos, los griegos, los babilónicos, generalmente el mundo y los hombres hemos sido hechos por los dioses. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas que ellos no querían hacer. Fíjate vos. Y el judeo-cristianismo, el judaísmo, toma esa creación de Dios, del hombre de parte de Dios, pero no para que seamos esclavos de los dioses, para que participemos de su amor. Fíjate la gran diferencia. Ahí el judaísmo patea el tablero, porque si el hombre había sido creado como mano de obra barata para los dioses, para que haga lo que los dioses no tenían ganas de hacer, el judaísmo dice, no señores, hemos sido creados como el centro del universo para disfrutar del amor de Dios, y Dios ha puesto todo el universo a nuestro servicio justamente para que nos realicemos en esa identidad y en esa plenitud, ¿no? Es interesante. Es realmente interesante.
Y me hace acordar a algo también nosotros en esto que estamos viendo, así como una nebulosa, ¿no? Me hace acordar al mito de la caverna, ¿no? Claro. El mito de la caverna que hoy por hoy estamos viendo a través de reflejos. De reflejos, y que esto cuando podamos experimentar la luz de la gloria, es decir, estar enfrente al Señor, vamos a entender más. San Pablo, ¿no? Lo veremos tal cual es. Tal cual Eso será perfecto. Y ahí nos vamos a quedar sin preguntas, porque por allí una vez se dice, cuando lo vea a Dios le voy a preguntar tal cosa, no va a hacer falta, no va a hacer falta. ¿No? Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, hermanos, tremendo lo que hemos tocado hoy. Pensamos en 10.000 cosas, pero despacito vamos a ir avanzando en estas cuestiones. Pero lo importante es esto. Lo importante es que creas en un Dios que te ama. En un Dios que te ama, en un Dios que es amor, en un Dios que te hizo para su gozo. Claro. Para su gozo, ¿no? Y para la felicidad. Hemos sido creados para la felicidad, porque aunque acá en la tierra no la alcancemos, esa felicidad será volver ahí, volver a donde de donde salimos, ¿no? Volver al punto de partida. Salimos de las manos del Padre, salimos del corazón del Padre y vamos a volver ahí. Eso será la felicidad perfecta, ¿no? Y aparte, también me gustaría que te quedes con esta imagen. Pensá en el relato de la creación, imagínatelo a Dios moldeándote de barro, pero al moldearte de barro, acariciándote, dándote la forma que Él estaba pensando. Esa forma perfecta, esa forma con la que Él te soñó. Sos el sueño de Dios. Por eso, sentite amado, sentite acariciado. Y vamos a animarnos en este momentito de oración. Y pensaba en ese momento de estar frente al Señor, ¿no? Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Hoy me envuelve la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, mi Dios, te adoro a ti. Podríamos adorar con el Salmo 8, ¿te acordás? Cuando contemplo el cielo, obra de tu mano, la luna y las estrellas que has creado, el salmista queda como emocionado, ¿no? Porque dice, qué bárbaro, nos creaste a nosotros. Sé que es pequeñito, pero sin embargo, dotados de tu amor, ¿no? Por eso, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, de nosotros, y por qué no Creador también de otros mundos, ¿no? De otros universos, de otras realidades que no conocemos nosotros, pero que en su todopoderosidad es absolutamente posible, ¿no? Entonces, te adoro a ti, cantábamos, ¿sí? Cuando te contemplo, Señor, lo primero que me sale es decirte, ¡wow!
cuánta belleza, cuánta perfección, cuánto amor en esa obra creadora. No me creaste para ser tu esclavo, no me creaste para ser tu siervo, me creaste para ser tu hijo y para heredarme todo ese amor. La herencia que el Padre nos tiene prometida. Amén. Es maravilloso. Como dice la palabra, que Él es nuestra heredad. Sí. Lo mejor que nos puede pasar es vivir esta vida, pero en la certeza de que, como dicen algunos, lo mejor está por venir. Teológicamente eso es perfecto. Lo mejor está por venir, aun cuando pasemos por la experiencia dolorosa de la muerte para encontrar eso mejor, y eso nos cuesta explicarlo y entenderlo. Pero hermano, te invito a adorar a Dios que te hizo y que puso en lo profundo de tu corazón su presencia, porque sos imagen y semejanza de ese Dios creador que miraba a su hijo cuando te iba haciendo, y que te mira a vos y dice: vos sos mi hijo, creados amorosamente para compartir ese amor. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Nos da la bendición, Padre. Hermano, hermana, que la gracia y la paz de Dios cubran tu corazón. Quizás algunas de las cosas que fuimos charlando te dejaron así como inquieto, pensando. El Señor bendiga tu corazón, tu mente, tu cuerpo, toda tu vida. El Señor te conceda la sabiduría que necesitas, no tanto para entender, sino para penetrar en el misterio de su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te esperamos en el próximo programa para seguir hablando de nuestro credo. Muchas gracias. Chao.